Hay un filósofo, bueno, un psicólogo canadiense que habla mucho en YouTube, que se llama Jordan Peterson. ¿Algunos de ustedes han escuchado de él o no? Da charlas en inglés principalmente porque es canadiense. Y es un psicólogo bien reconocido allá por sus posturas que toma y tiene algo de sabiduría, pero en algunas cosas se equivoca mucho. Él no es de la fe, aunque dice que es cristiano. Si uno escucha y preguntan, ¿eres cristiano? Y él dice, sí. ¿O de qué fe tienes? Cristiano. Ya, pero si uno pregunta a él si él cree que Dios es real, él dice, eso no sé. Bueno, entonces, ¿en qué sentido es cristiano? Difícil entender. ¿Crees que Cristo realmente resucitó de entre los muertos? Y él dice, no sé. ¿Cuál es el libro más importante de la historia? La Biblia. ¿Y la persona más importante? Cristo. Entonces está bien confundido porque cree en la Biblia y en Cristo, pero no en Dios ni en la resurrección. Entonces, confundido. Y tiene varias enseñanzas que son buenas y varias enseñanzas que son malas, porque él no realmente se ha sometido a la palabra. Entonces, cuando llega a ciertas cosas, él tiene que guiarse por otras cosas y no por la Biblia, porque no cree que realmente es la palabra de Dios. Y entonces cuando él llega a la Biblia, a veces saca interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Y en lugar de la Biblia, él trae ideas también de un Charles Darwin o de Jung. Y ahí trae otras ideas de otras filosofías y lo mezcla con la Biblia y saca lo que es un monstruo de Frankenstein. Porque tiene partes de una cosa y partes de otra cosa y ya no es nada coherente. Y una de las cosas en que él se equivoca mucho es pensar que la humanidad tiene que vivir como langostas. Esas cosas del mar que son como los camarones, pero son más grandes, rojo. ¿Conocen la langosta? Esa langosta marina, ¿cierto? Ya, y él cree que nosotros tenemos que ser como langostas. En el mundo de las langostas, la más grande siempre tiene más autoridad que las más chicas. Y hacen como una jerarquía dependiendo de su tamaño y fuerza. Entonces la más grande, la más fuerte, siempre domina a los más pequeños, los más débiles, y forma ahí su territorio, y los más chicos quedan con nada de territorio, y el más grande tiene de todo, y los más chicos tampoco tienen hembras, y el más fuerte tiene de todo. Y entonces es un imperio entre las langostas. Y él dice que nosotros somos la evolución de las langostas, entonces, como digo, no es cristiano, entonces cree que somos langostas evolucionadas nomás. Y entonces nosotros tenemos que vivir de la misma forma, más o menos, que nosotros, los más fuertes, tienen que subir al liderazgo y los más débiles quedan abajo. Y lo que vemos en la Biblia es maravillosa porque Jesús nos enseña todo lo contrario de eso. Y esa lucha de poder vemos en la política, cuando uno ve los partidos políticos peleando por quién va a tener autoridad en el gobierno, pero también lo vemos en las iglesias y en las familias, en la famosa guerra de los sexos, donde hay machismo y hay feminismo. Hay una guerra. ¿Quién va a tener autoridad? ¿Quién va a dominar a los demás? Y Cristo nos enseña un mejor camino. Porque Él, siendo igual a Dios, siendo Dios, no consideró eso algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y asumió la forma de siervo. Él se puso al servicio. Y entonces cuando Jesús se encarnó y vino y vivió en su vida terrenal, Él dice, yo hago lo que veo de mi Padre. Y yo digo lo que mi Padre dice.
Él se sometió al Padre. ¿Eso quiere decir que es inferior al Padre? No. Es igual. Es una sumisión voluntaria que no implica ni superioridad ni tampoco inferioridad. La sumisión bíblica no es porque algunos son más importantes que otros, no porque algunos son más fuertes que otros, sino que nosotros nos sometemos a las autoridades por un tema de orden y lo hacemos de forma voluntaria, no porque los otros nos obligan a someternos. Y este sistema se encuentra entonces en todos los sistemas de autoridad en la Biblia, que no son jerarquías, sino que son sumisión voluntaria. En 1 Corintios 11, versículos 2 y 3, por ejemplo, Pablo dice a la iglesia de Corinto: dice ahí, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo, no porque Cristo es inferior, sino porque Cristo, de forma voluntaria, asumió la postura de siervo. Se encarnó, vivió como ser humano, y en su humanidad se sometió al Padre. Y lo que nos está enseñando entonces es que la sumisión entre seres humanos debe ser semejante a la sumisión que Cristo tiene hacia el Padre. Que cuando nosotros nos sometemos es de forma voluntaria, sin implicar superioridad o inferioridad. En 1 de Pedro 2, versículo 13, disculpa, dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nosotros como cristianos tenemos que someternos a la autoridad humana. ¿Eso quiere decir que un Piñera o un Boric o un Bachelet son superiores a nosotros? No. Pero sí es el diseño de Dios que nosotros nos sometemos a su autoridad, incluso cuando no son buenos gobernantes, porque a veces algunos de ellos se han equivocado en ciertas cosas. No voy a decir de qué lado político soy, porque no importa. Pero el hecho es que, de hecho, todos los políticos se equivocan y todos se embarran cierta cosa, y nosotros como cristianos tenemos que someternos igual a la autoridad. Eso no quiere decir que siempre obedecemos todo lo que dicen. A veces hay que desobedecer, pero igual nos sometemos. Recordamos de los ejemplos bíblicos de Daniel, cuando tiene que desobedecer al rey Darío. ¿Y qué hace? Desobedece al mandato y es echado a la fosa de leones. Pero él no hace rebelión, sino que se somete a la autoridad. Desobedece por conciencia, pero igual se somete a su autoridad. También Serac, Mesac y Abednego, cuando tienen que desobedecer al rey, que no puedo decir su nombre, ¿cómo es? Ese. Cuando ellos se someten a ese rey, ellos tienen que desobedecer. Para obedecer a Dios tienen que desobedecer al rey, pero ellos
aceptan lo que viene porque ellos respetan la autoridad del rey, independiente de que ellos no son inferiores, pero respetan la autoridad. Y en la iglesia también hay autoridad. Y el Señor lo diseñó así. Y tenemos que también respetar la autoridad dentro de la iglesia. Tito 1, versículo 5. Habla de la autoridad de la iglesia. Y eso siempre quiero dejar un poco matizado, porque también como parte del liderazgo bíblico he sido parte del pastorado de distintas iglesias. Y cuando enseño sobre esto, siempre soy muy cuidadoso a decir las cosas con claridad. Espero que aunque yo soy parte del liderazgo, no por eso quiere decir automáticamente que todos me obedecen. Si yo me equivoco, la iglesia tiene el derecho de reclamar a mí, no de hacer chismeo, idealmente, sino de venir a mí y preguntar, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Qué hiciste aquí? Y yo creo que la iglesia tiene el derecho de venir a mí y preguntar y conversar los temas donde yo soy ser humano, también me voy a equivocar, y es necesario poder tener ese feedback también, retroalimentación en castellano. Aunque también dicen feedback a veces, pero ya. Tito 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta. Estamos hablando aquí Pablo, que escribe a un hombre que se llama Tito. Y Tito es un acompañante de Pablo, va en sus viajes misioneros. En el libro de Hechos vemos que él está ahí constantemente. Y en un momento Pablo le deja en una isla en el Mediterráneo, y ahí deja a Tito a hacer una obra que Pablo no logró hacer en su misión ahí en la isla. Había ido ahí, había formado iglesias, pero no logró dejar liderazgo en la iglesia. Son iglesias nuevas, a lo mejor no había gente apta, no sabemos por qué, pero por algún motivo no estableció liderazgo en las iglesias y se fue y siguió con su misión en otro lugar. Pero dejó a un representante ahí en la iglesia, y ese representante se llamaba Tito. Y Tito entonces, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, Tito está encargado de una obra bien importante, que es designar al liderazgo de la iglesia local, de las iglesias locales en la isla de Creta. Y entonces él tenía que viajar, probablemente en Creta, es una isla más o menos grande, hay varias ciudades, probablemente tenía que viajar entre ciudades y en cada iglesia formar y designar a ancianos. Esto no sería un proceso rápido. Designar a liderazgo de iglesia es algo bien fuerte, y entonces implica un proceso de evaluación y formación de la gente para que ellos puedan hacer esta obra. Y por eso Pablo deja para Tito requisitos o condiciones que los ancianos deben tener. Lo designarás si el anciano es irreprensible y marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y rebeldía, porque el obispo o supervisor, está hablando de la misma persona, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. Ante el bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
No puedo definir cada una de las condiciones ahí, pero ustedes se dan cuenta que hay varias condiciones bien exigentes. Debe ser amante de lo bueno, justo y santo y de buena reputación. Hay algunas cosas ahí que son relativos, porque ninguna persona es perfectamente santa. No sé si hay gente perfecta aquí. ¿Ninguno? No. Si no hay gente perfecta, no. Entonces ninguno es perfecto, pero tiene que tener una santidad relativa, o tiene que tener una justicia relativa. Pero hay algunas cosas que son inflexibles, donde no es por medida, es un sí o no. Y una de las cosas aquí, por ejemplo, que va en el sí o no, es que tiene que retener la palabra fiel. No puede ser una persona que cambia su doctrina cada rato. Veo un video en YouTube y ahora me voy para acá. Y veo ahora algo en TikTok y voy para allá. Y ahora escuché un sermón de Dante Gebel y voy para acá. No puede ser así. Tiene que ser alguien que tiene sus bases y retiene la palabra fiel. Y otra cosa más delicada hoy en día, que no es relativo, es que tiene que ser marido de una sola mujer. Y eso en lo original no está hablando de divorcio, no está hablando de gente que se divorcian y después se casan de nuevo, ni tampoco está hablando de los viudos que vuelven a casarse. No es el contexto. El contexto es la fidelidad matrimonial, que los que van a ser ancianos de la iglesia tienen que ser fieles a su esposa en todo momento y en todo sentido. Es un requisito invariable, no hay excepción. Eso tiene que mantenerse. Tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora, eso no tiene que decir necesariamente que tiene que ser marido. Puede ser soltero, como los viudos, por ejemplo. Pero la enseñanza es, si tiene mujer, tiene que controlarse y ser fiel. Pero otra cosa sale ahí con el hecho que tiene que ser marido. Y es el hecho que el liderazgo en la iglesia de Cristo siempre es un liderazgo masculino. Y en la iglesia de Cristo nosotros respetamos estas enseñanzas, que el liderazgo bíblico es de los hombres. Este tema es bien delicado porque hay historia de algo de machismo aquí en Chile. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Que ha habido algo de machismo aquí en Chile? Sí. Entonces, y no solamente en Chile, en otras partes también, ha habido eso. Y como resultado, cuando hablamos de liderazgo masculino, para algunos es como volver a lo machismo del pasado. Y eso de ninguna forma debe ser, porque el machismo del pasado no es bueno, porque no es lo que estamos viendo de sumisión voluntaria. Fueron hombres abusivos contra sus mujeres. Y eso nunca debe ser característica de la iglesia de Cristo y el liderazgo. Porque el liderazgo de la iglesia no es superior, sino que tiene otra función dentro del cuerpo nomás. No estamos formando una jerarquía, sino que estamos formando una orden de sumisión voluntaria y autoridad relativa. Esta enseñanza no se encuentra solamente en Tito. Cuando Pablo da una lista de requisitos semejantes en 1 de Timoteo 3, también dice lo mismo, que tiene que ser marido de una sola mujer. Cuando habla de diáconos, habla de otra forma. Habla de los diáconos y luego de las mujeres. Pero cuando habla de ancianos, no habla así. No menciona lo converso, sino solamente que el anciano tiene que ser marido de una sola mujer. Y en otras enseñanzas, cuando Pablo enseña de esta cosa, dice lo mismo. En 2 de Timoteo 2:2, dice que Timoteo tiene que traspasar esta enseñanza a hombres fieles, que serán también capaces de enseñar a otros.
Pero hoy en día esta cosa es confusa, porque hay gente que apoyan el hecho de pastoras. Y eso se ve mucho en YouTube. Estuve viendo videos en YouTube y encontré una señora que predica ahí, no, creo que se llama pastora, y ella dijo que encontró pastoras en la Biblia, por ejemplo. Y sacó el ejemplo de la esposa de Moisés, porque era pastora. Pero la esposa de Moisés era pastora de ovejas, no de una iglesia. Primera cosa, la iglesia no existía en esos tiempos. Y segunda cosa, ella cuidaba animales afuera. No es lo mismo, es la misma palabra, pero no es lo mismo. Y en la Biblia el ejemplo es claro que Dios dejó al liderazgo de la iglesia en manos de varones preparados, adecuados, evaluados y bien formados para el liderazgo. No son todos, son algunos los que cumplen con los requisitos que vimos en título 1 de 5 a 9. Y el ejemplo divino entonces es lo que tiene que informarnos en este proceso. El ejemplo divino es que Dios Padre y Dios Hijo son iguales, pero el Hijo voluntariamente se sometió a la autoridad del Padre para cumplir con una misión. Siendo engendrado de María, vivió como ser humano y se sometió en esa condición al Padre. Su sumisión tuvo un objetivo, y el objetivo fue la salvación, la redención de nosotros. Y en la iglesia también encontramos una orden que tiene una misión. Y la función, el objetivo de esa orden en la iglesia es un cuerpo que funciona en armonía. Y por eso Dios estableció un cierto modelo de liderazgo en la Biblia a lo cual debemos aferrarnos. Quiero recalcar que eso no implica diferencia de importancia. Como se leyó en Génesis 1, Dios hizo a quién en su imagen y semejanza? A los dos, hombre y mujer. Los hizo en imagen y semejanza de Dios. Tenemos la misma importancia delante de Dios, el mismo valor. En Gálatas 3, versículo 28, habla de la salvación y dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo con Cristo Jesús. Está enseñando que independiente de ser hombre o mujer, tenemos el mismo acceso a Dios, el mismo acceso al Padre, el mismo acceso a la salvación. Pero eso no quiere decir que Dios borró la diferencia entre hombres y mujeres. Eso es algo de la creación. Y es algo antes del pecado incluso. En Génesis 1 es antes de la caída. Viene de la creación en sí. Y eso se refleja en el hogar, donde el marido es cabeza de la casa. Y también en la iglesia, con el liderazgo bíblico. El hombre debe tratar a la mujer con el amor como Cristo también amó a su iglesia. Como la enseñanza en Efesios 5, un texto que a veces leemos antes de los matrimonios, las bodas, donde leemos que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Y dice que ese es un misterio que habla de la relación de Cristo con su iglesia, pero también del hombre con su esposa. El amor de Cristo busca nuestro bien. Aunque Él tiene autoridad sobre nosotros, ¿en qué momento ocupa Jesús su autoridad de forma abusiva con nosotros? ¿Es abusivo? ¿Busca su propia gloria? ¿O busca ayudarnos a nosotros y darnos lo que necesitamos? Este último, porque Él bajó del cielo a la tierra, en la pobreza, a la cruz, a la tumba, como en la alabanza que cantamos. Siguió siendo santo en su bajada,
pero bajó, buscando el bien de nosotros. Porque Él estaba bien, estaba ahí en el cielo, pasándolo bien. Pero bajó y sufrió para rescatar a nosotros. Y ahora Él nos pide también tener la disposición de hacer lo mismo. Todos tenemos que someternos a alguna autoridad y en la iglesia es así. Pero la autoridad debe siempre buscar el bienestar del otro. Nunca es para dominar, ni mucho menos para ningún abuso. No debe ser necesario decir que entre los cristianos, insultos, menospreciar a una persona, abusar verbalmente o psicológicamente de una persona es siempre prohibido, fuera de la imagen de Cristo. Pero la autoridad responsable, buscando el bien del otro, es algo que Dios nos pide hacer. Cuando hablo de eso, siempre me gusta decir que esto también deja muchas funciones para las mujeres. No estamos diciendo que no pueden hacer nada, obviamente. Son ciertas cosas, de hecho, principalmente 3 cosas: la predicación, el liderazgo bíblico de ancianos pastores, y serían también estudios bíblicos en casa, según 1 de Timoteo 2:12. Pero eso deja muchas áreas sin ninguna restricción, como evangelismo, alabanza, lectura, oración, programas y actividades en la iglesia, programas y actividades de niños y juveniles, formaciones y estudios en conferencias de mujeres y muchas cosas más, que están disponibles también para todos. Pero Dios designó al liderazgo de la iglesia para los hombres y solamente ciertos hombres calificados según la Biblia. No debemos ver estas diferencias otra vez como una represión, sino como una forma de glorificar a Dios por obedecer el orden que Él nos dio. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso de forma bíblica, vemos una gran bendición. Vamos a ir a Efesios 4. Comenzando con el versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Que con eso voy a ir terminando. Tengo estudios mucho más largos sobre el mismo tema, pero aquí no quiero que nadie quede desmayándose de hambre ni nada así. Pero aquí, o cayendo de la ventana, como Eutico en Hechos 20, aunque sería difícil aquí, por lo menos los gordos como yo no pasamos. En Efesios 4, versículo 11, dice que Jesús, dice Él, pero está hablando de Jesús, Él mismo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cualquier liderazgo que hay, menciona varias cosas ahí, no hay apóstoles hoy en día, pero eso dejamos para otro día. Cualquier liderazgo que hay, existe a fin de capacitar a los santos, todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La única función, o la principal función del liderazgo bíblico, es la capacitación de cada uno de nosotros para hacer ministerio. Porque los líderes no son la cima de una jerarquía en la iglesia. Son los siervos de la iglesia para que la iglesia pueda servir a la comunidad, para que la iglesia pueda ser luz en este mundo de tinieblas. Entonces nosotros somos capacitados por el liderazgo para hacer el ministerio, para la edificación del cuerpo. Es en este proceso, cuando hay liderazgo que funciona para servir y capacitar a los santos, la iglesia es edificada.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces no es para que los líderes lleguen a Dios, es para que todos nosotros lleguemos a la misma altura de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando la iglesia funciona según el patrón de Dios, todos crecemos mejor y logramos la madurez en Cristo Jesús. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, porque por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, todos tenemos que funcionar bajo nuestra función. Los pastores ancianos tienen que cumplir con su función. Los demás de nosotros también tenemos que cumplir con nuestra función. Y cuando todos funcionan bien en armonía, el cuerpo funciona bien. Y no tenemos que pensar en una parte como más importante que la otra parte, porque todas las partes del cuerpo también son importantes. Hay enseñanzas sobre eso en 1 Corintios 12, por ejemplo. Aquí estamos viendo que la iglesia tiene que funcionar bien, con un liderazgo bíblico, funcionando según patrones bíblicos, con metas bíblicas, y cuando hacemos eso, la iglesia es capacitada para crecer más en Cristo. Estoy feliz, contento de ser parte de ese proceso aquí con ustedes en la Iglesia de Cristo de Nueva Brauna, en lo que puedo, acompañarlos en todo momento en los procesos de formación, lo que hago, y es lo que me apasiona, porque quiero ver a iglesias capacitadas, funcionando en armonía, siguiendo los patrones bíblicos y así creciendo. Me encanta ver cómo ustedes tienen este énfasis aquí en esta iglesia, de buscar la Biblia, de querer hacer lo que la Biblia dice, no siguiendo tradiciones humanas de tal grupo o otro grupo, sino volviendo a la palabra y haciendo lo que la palabra dice para nosotros. Entonces, con esta idea los dejo. Cuando el cuerpo funciona bien, cuando cada miembro tiene su función adecuada, el cuerpo crece hacia la madurez de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra que nos instruye en ese tema. En un tema delicado, por los conflictos en este mundo, por la forma abusiva de mucha gente que dejan tu evangelio desprestigiado por los abusos de seres humanos. Pedimos perdón por estos momentos en que tu iglesia te ha fallado. Pero también te pido una bendición sobre esta iglesia, a la medida que va buscando conformarse a tu palabra, obedecer los patrones que Cristo dejó para su iglesia. Y pido que tú estés obrando en cada uno, dándole la humildad, la claridad, la pasión para seguir en ese camino. No es fácil, pero confiamos en tu poder, porque tú, nuestro Señor, eres capaz de obrar en nosotros. En el nombre del Señor Jesús.